Esther Laza, por favor. Les solicitamos a todos los que tienen cámara abierta que chequeen, la cierren, lo mismo que sus micrófonos, por favor. Vamos a dar inicio a la reunión. Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a la audiencia de nuestro programa Salud UNAL Contigo, una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, la cual va por su segunda temporada. Esta reunión va a ser un gran momento de reflexión, pero a la vez de satisfacción de la labor y compromiso cumplido de tantos profesionales, profesores, estudiantes, quienes han compartido día a día sus experiencias disciplinares para unirnos como nunca se había visto, un acompañamiento con la creación de un canal de divulgación, ejemplo en todos los sentidos de humanización, que es Salud UNAL Contigo. Mi nombre es Luis Roberto Amador, del Departamento de Patología, miembro del grupo creador del programa de humanización de la Facultad de Medicina, con el profesor Fernando Galván, vicedecano, y el profesor Jairo Pérez, intensivista anestesiólogo, jefe de la unidad de cuidado intensivo de puertas abiertas de nuestro hospital. Hoy tengo el honor de acompañarlos en la moderación de la sesión. Le doy en primer lugar la palabra de bienvenida al profesor Fernando Galván, vicedecano de la facultad. Por favor, doctor Galván. Muy buenos días para todos, para toda la audiencia de Salud UNAL Contigo, nuestro programa de televisión, que ya en el día de hoy llegamos a nuestra sesión 211. Queremos darle el agradecimiento a Gaby por acompañarnos en esta sesión especial, por acompañarnos desde España, para que comente con nosotros toda la experiencia. Ya con Gaby hemos tenido la oportunidad de trabajar en el pasado en torno a proyectos de humanización, en torno a humanización de la UCI, pero no solo de la UCI, sino de muchos demás aspectos relacionados con la atención y con la gestión. Entonces, para el Grupo de Humanización en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, es un honor tenerte acá, Gaby, compartiendo estas experiencias. Asimismo, para todas las demás personas que asisten hoy a la reunión. Además, de ratificar que, además de la presentación hoy que hará el canal de YouTube de la Facultad de Medicina, para que todas las personas lo puedan replicar y consultar después esta presentación. Siempre hemos trabajado desde las directivas de la facultad en torno a la humanización en tres aspectos: en el aspecto de la humanización en la atención, incluyendo pacientes y familias, en la humanización en la educación y en la humanización en la calidad de vida y las condiciones del ejercicio de los profesionales de la salud, que son nuestros tres ejes principales. Y esos tres ejes creo que se van a ver claramente reflejados en tu presentación, Gaby. Entonces, por eso agradecemos mucho haber aceptado esta invitación, acompañarnos, a compartir, y en nombre de las directivas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y del Grupo de Humanización en Salud de la Facultad, queremos darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Galván. Entonces, antes de iniciar, les quiero dar unas recomendaciones. Antes de presentar a nuestro conferencista, les haré unas recomendaciones para mejorar la calidad de la emisión. Importante, debemos mantener cerradas las cámaras. Hay algunas cámaras encendidas. Por favor, cerrarlas. Doña Gilma Lozano, por favor, cerrar cámaras, micrófonos, no compartir pantalla o intentar grabar para no interferir la presentación del doctor Eras. Les recuerdo que la videoconferencia la podrán consultar en diferido en la página YouTube de la Facultad de Medicina, entonces no hay problema, no vayan a intentar grabar porque interrumpen la conferencia. Las preguntas las pueden ir formulando en el chat para que al final de la presentación las resuelva nuestro conferencista y el profesor Jairo Pérez, quien estará con nosotros en la parte de preguntas. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Gaby Eras. Gaby, para los amigos, es Gabriel, pero todos le decimos Gaby. Consideramos amigos porque se ha venido trabajando un programa tan importante como es el de la humanización en la medicina en general. Pero bueno, ¿quién es Gaby? Es un intensivista vinculado al Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid, España.
Él es creador del proyecto de UCI, pero con H, no es que esté mal escrita, es humana, y nos acompaña con la conferencia En Primera Línea, que tiene el mismo título de su libro, en el cual revela el testimonio de un médico volcado en salvar vidas, que ya va por la 4ª edición. Estamos ante la aparente antítesis de la humanización, ¿cierto? Es la enfermedad que aísla, que no permite honrar a los que ya no están. Es soledad, impotencia, estrés postraumático. Pero quiero utilizar las palabras de una gran amiga de Gaby, psicóloga de Maca Galvez, quien dice de Gaby, abro comillas, es una persona transparente, apasionada, que ha sido capaz de buscarle sentido y darle vuelta al bicho. En medio de su gran resiliencia, convertirlo en vehículo para continuar haciendo énfasis en la importancia de la humanización. Gaby, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en el programa. Necesitamos que nos contagies de tu bendita locura, como es su eslogan, y entonces compartir tu especial saludo. Entonces quiero las 2 imágenes para saludarnos, como se saluda UCI humanizada. Esta es la H de humanización. Bienvenido, la nuestra, así. Mil gracias. Entonces damos comienzo. Bienvenido, Gaby. Bueno, buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en España, y para mí es un auténtico placer encontrarme otra vez con mis viejos amigos del Comité de Humanización de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y pues conocer ahora mismo otras 64 personas que están conectadas y compartir pues un ratito de humanización un domingo. Que entiendo que es porque ninguno de ustedes tiene nada mejor que hacer, porque si no estarían haciendo otra cosa. Y esto me parece muy importante, porque lo que yo les vengo a compartir creo que es muy importante y es muy necesario. Voy a intentar... Bueno, ahora Rebeca Moreno está compartiendo, está presentando. Así no puedo yo compartir pantalla, me parece. Así que, lo siento, voy a reemplazarte, Rebeca. Porque es que si no, de hecho no me deja. Ahí estamos, ¿no? Ya, doctor Era, ya puede compartir. Hola. Ya puede compartir la presentación. Doña Marta, gracias, doña Marta, ya. Gracias. Un momentito, estoy en ello. Ahora. Bueno, como bien ha dicho Roberto, la conferencia se llama En Primera Línea, que es mi testimonio desde la unidad de cuidados intensivos de mi hospital en la crisis del coronavirus. Yo, bueno, pues como algunos... ¿Es el lugar de aire acondicionado? ¿Dónde está el...? Como alguno de ustedes está también en la línea ahora mismo y me consta porque me lo ha comentado antes Roberto, ¿no? Que están, y Jairo, que están en primera línea de batalla y un poco pues, con ese ascenso de los picos de la pandemia. Esto pasó en España a finales de marzo, fue el momento, finales de marzo y todo el mes de abril fue el momento más complejo de la pandemia y yo fui uno de esos 75.000 profesionales sanitarios infectados que van de momento en este país. En España, por desgracia, han fallecido, no se sabe el número exacto, pero probablemente más de 50.000 personas. Y de esas, pues aproximadamente unos 80 eran profesionales sanitarios que estaban en primera línea de la pandemia, ¿no? Combatiendo pues con su vida y con su piel pues esta desgracia que nos ha tocado vivir, ¿no? Creo que por las circunstancias excepcionales que todos estamos viviendo, ahora mismo el libro solo lo pueden adquirir en formato EPUB y en formato Kindle y yo espero que cuando la cosa mejore
pues volvamos a poder ir todos a las librerías y también se expanda el libro en papel en toda América Latina, ¿no? Y también se traduzca al inglés, porque en España está siendo pues una auténtica revolución. Salió a la venta el 2 de junio y vamos ahora mismo por la 4ª edición. O sea, que es un libro que tanto los profesionales como toda la población prácticamente está consumiendo y está devorando, ¿no? Les quería dar las gracias por su presencia en este rato para compartir pues nuestra idea de la humanización, no solo de las terapias intensivas, sino de la sanidad en general. Así que muchas gracias, sinceramente, por su tiempo y por querer pasar este rato junto a mí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es esto de humanizar la sanidad y cómo se puede una idea, como decía Roberto, que es la bendita locura, pasarla de la teoría a la práctica, que esto es lo que lleva haciendo el proyecto UCI en los últimos 6 años, prácticamente desde que nosotros, desde que apareció esta idea, ¿no? Y les digo un mensaje muy importante, no lo digo yo, lo decía Pablo Picasso, ¿no? Que uno puede tener muy buenas ideas en la vida, pero si no las ejecuta y no las lleva, no pasa a la acción, pues se quedará solo en ideas, ¿no? Y esto es una primera reflexión, verán que voy a ir compartiendo diferentes reflexiones a lo largo de esta pequeña charla que creo que son muy interesantes, ¿no? O sea, otra idea que me gustaría rescatar es que normalmente estamos siempre buscando toda la resolución de los problemas y todo lo que nos hace felices fuera de nosotros. Y me gustaría decirles que todos ustedes tienen algo dentro que es mayor que cualquier cosa que el mundo les pueda ofrecer. Así que les invito a hacer ese viaje interior, porque todos ustedes tienen cosas dentro que tienen que compartir no solo con su familia, sino con ustedes mismos y con sus seres queridos y con sus compañeros en el trabajo y con toda la población. Obviamente saben lo que es una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Esos espacios de soledad, de alta tecnología, de miedo, muchas veces la población entiende que las UCI son espacios de muerte y todos ustedes saben que las terapias intensivas son espacios donde los profesionales están altamente capacitados para hacer magia todos los días y que la evolución de nuestros pacientes sea hacia la vida, ¿no? Así que el primer mensaje que hay que trasladar a la población precisamente es eso, ¿no? Que las unidades de terapia intensiva son espacios de vida, no espacios de miedo, de soledad o de muerte, ¿no? Pero sí que pensamos que hay mucho margen de mejora, fundamentalmente en el trato, ¿no? ¿Y qué es eso de ponerle la H a la UCI, la humanización? Pues básicamente esto. Fíjense que este vídeo sale con el logo antiguo, incluso lo elaboramos cuando prácticamente era una cuestión de ideas, allá por el 2015, y ahora les voy a contar pues todo lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Proyecto UCI es un equipo donde, como pueden ver, hay hombres, hay mujeres, hay médicos, hay enfermeras, hay técnicos auxiliares, hay psicólogos, hay informáticos, ingenieros, arquitectos, diseñadores y también hay pacientes y familias, ¿no? Nos parece fundamental que dentro del grupo multidisciplinar de investigación estén reflejados los verdaderos expertos de las historias, que son para nosotros los que tienen la experiencia. Y los que tienen la experiencia de pasar por la unidad de cuidados intensivos son ellos, ¿no? Son los pacientes y las familias, porque al fin y al cabo nosotros somos técnicos, ¿no? Estamos entrenados en lo biológico, pero la experiencia en sí misma la tienen ellos, ¿no? Y por eso hay que aprender, ¿no? Y Proyecto UCI actualmente pues tiene el soporte científico de prácticamente todas las sociedades científicas de América Latina, de la Sociedad Americana también de Intensivos, de la Federación Panamericana y de varios colegios de enfermería, ¿no? Y el impacto es mundial. Y esto viene a traer la idea de que al final todos tenemos problemas que son muy parecidos, aunque vivamos en diferentes partes del mundo.
con lo cual tenemos que entre todos buscar las mismas soluciones. Obviamente no es lo mismo trabajar en Colombia que trabajar en España, que trabajar en Estados Unidos, que trabajar en Australia, pero los problemas, lo que refieren las quejas que refieren pacientes, familiares y profesionales son las mismas. Entonces, eso nos tiene que dar la pista de que entre todos tenemos que buscar esas soluciones, ¿no? La pregunta del millón sería si se puede humanizar lo humano, ¿no? Y mucha gente diría, bueno, pues es que ya somos personas, ¿qué más vamos a humanizarnos, no? Y la verdad es que yo les hago una invitación, ¿no? Imagínense que ahora llega un extraterrestre a cualquier hospital, al suyo, al mío, a cualquier hospital de cualquiera de ustedes, ¿no? Y saca así un periscopio y efectivamente vería personas humanas, ¿no? Personas de la especie humana, pues gente con cabeza, 2 brazos, 2 piernas, pero en los hospitales básicamente lo que vería es gente enfadada. Vería a los pacientes enfadados porque nadie les hace caso. A las familias probablemente ni siquiera las vería porque siempre las dejamos fuera donde pone no pasar, ¿no? Y los profesionales, ¿cómo estamos? Pues siempre quejándonos que no tenemos sueldos suficientes, que no hay insumos, que no hay personal, ¿no? Y al final la reflexión es que si nos pasamos 8 horas al día o 10 horas, lo que dura nuestro turno, enfadados, pues nos convertimos en maestros del enfado, ¿no? Y el sistema es muy eficiente, pero realmente había que hacerlo de otra manera para que nos haga felices esto que estamos haciendo, ¿no? Si humanizar es cuestión de ética y de valores, esto todos nos lo enseñan en nuestra casa, nuestro papá y nuestra mamá cuando somos pequeños, ¿no? Entonces, yo no entiendo que se hable de humanización como una moda realmente, ¿no? Y si humanizar, como dicen los filósofos, es usar la técnica y ponerlo al servicio de la dignidad de las personas, pues eso es lo que hacemos todos los días, todos nosotros en los hospitales, ¿no? Y el matiz de tuerca sería este, ¿no? No es lo mismo ser humano que vivir humanamente. Y eso es lo que nosotros les proponemos desde el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, ¿no? De hecho, la gente va al hospital porque todos nosotros tenemos unas competencias técnicas que son muy importantes y prácticamente esto se da por hecho, ¿no? Pero seguro que si ustedes fueran como pacientes al hospital, querrían que su profesional se supiera relacionar con ustedes. Que supiera que ustedes están ahora mismo, sus emociones están a flor de piel porque están enfermos. Que su papá y su mamá les hubieran enseñado valores buenos, ¿no? Luego también que hay algo más allá en la situación, que es el alma, ¿no? No estoy hablando de religión con eso de espiritualidad, estoy hablando de algo mucho más global que también está en duelo cuando uno pierde la salud, ¿no? Y además seguro que querrían que ese profesional se supiera comunicar bien con ustedes y se pusiera a su mismo nivel cultural, ¿no? Bueno, pues si esto ustedes lo quieren cuando son pacientes, es que los pacientes también lo quieren y las familias también lo quieren y nosotros estamos obligados a dárselo, igual que la ventilación mecánica, el manejo hemodinámico, la sepsis o lo que sea, ¿no? La excelencia profesional tiene que ver mucho con todo esto, que son, alguien lo llamó mal llamado habilidades blandas, que no sé por qué lo llamo así, no estuve muy acertado ese día cuando le pusieron el nombre, pero son fundamentales en la relación de ayuda. De hecho, imagínense, y esto es un poco lo que nos ha pasado con el coronavirus, ¿no? Nosotros está en nuestra vida y luego cuando pensábamos que todos teníamos todas las respuestas, pues el universo nos ha cambiado las preguntas, ¿no? Y estamos en esta situación ahora mismo, ¿no? Con el coronavirus. ¿Y para qué sirve la humanización? La humanización tiene mucho que ver con la utopía. Y la utopía es conseguir todo aquello que pensamos que es bueno, que aún nos falta por conseguir, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la humanización? Pues para caminar, para seguir haciendo esas cosas que hacen que tengamos sistemas excelentes de forma profesional y que nos faltan por hacer, ¿no? Y ahí hay mucha mejora en el trato, probablemente, ¿no? Y, de hecho, Proyecto UCI va a lanzar este año ya la 3ª edición del Máster en Humanización de la Asistencia Sanitaria en la Universidad de Barcelona. Todavía tienen tiempo de inscribirse si les interesa. Tenemos online expertos con la Universidad de Alcalá 100% puros, online, sobre esos aspectos psicológicos y ese cuidado emocional que todos los profesionales sanitarios deberían conocer y que muchas veces esto no nos lo han enseñado en las universidades, ¿no? Incluso formación presencial
que hacemos pues sobre cuidado al cuidador, acompañamiento del proceso de morir, musicoterapia, sentido del humor como herramienta de humanización, comunicación en situaciones difíciles. Todas estas acciones que son básicas para el desarrollo de nuestra profesión, pero que por desgracia todavía en la universidad, y ustedes tienen suerte que tienen una cátedra de humanización, lo pueden ejecutar a través de ella, ¿no? Bueno, esto es, que les voy a contar, una unidad de cuidados intensivos, tecnología, aparatos y fíjense si es buena la tecnología, que todos nosotros sabemos que este paciente o hacemos algo con él o no le va a ir bien, ¿no? Taquicárdico, desaturado, hipotenso y bendita tecnología que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y saben que en la unidad de cuidados intensivos nos encanta la tecnología, nos encantan los aparatos, viene un aparato nuevo y enseguida queremos aprenderlo, ¿no? Quizás con respecto a los años 50 hemos perdido un poco de ratio de personal, ¿no? Porque ahora mismo nadie se imaginaría tener tantas enfermeras alrededor de un paciente. Pero fíjense, falla el riñón, ponemos una máquina. Falla el corazón, ponemos una asistencia. Falla los pulmones, ponemos un respirador. Y no sé si se fijan que ahí, en el centro de la imagen, hay una cara, hay una persona. Y muchas veces, entre tanta tecnología, podemos correr el riesgo de olvidar ahí que estamos tratando a personas, ¿no? Podemos perder el riesgo de perder la mirada horizontal, porque los hospitales no están hechos para la mirada horizontal. Los hospitales están hechos para mirar en vertical y los pacientes, la mayoría, van en horizontal, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo. Es un error de diseño, simplemente. Al final, con tanta tecnología, podemos perder el norte y que se den circunstancias como esta, ¿no? Pues que entre tanto aparato y entre tanto cable nos olvidemos que hay ahí personas, ¿no? De hecho, se habla mucho de la medicina centrada en el paciente, incluso en la familia, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que vivimos en un sistema todavía de la ilustración. Como dice Salvador Casado, este es un médico de familia en España, dice todo para el paciente, pero sin el paciente, ¿no? Y, señores, hace 20 años que hemos cambiado de siglo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y, efectivamente, este es nuestro concepto del paciente en el centro, ¿no? En el centro geográfico y los profesionales cada uno mirando a un monitor, a un aparato, pero al paciente nadie le hace caso, ¿no? Y esto claramente tiene que cambiar. También lo ha dicho Fernando, ¿no? Línea de investigación del proyecto UCI, centrado en pacientes, profesionales y familiares. Somos un proyecto internacional de investigación colaborativa multicéntrica. Y nuestra hipótesis, básicamente, hace 6 años era esta, ¿no? Si estos chicos de la UCI, donde está todo lleno de tecnología y aparatos, consiguen poner a las personas en el centro del sistema, pues el resto de las especialidades nos copiarán. Nos copiarán los oncólogos, los cirujanos, los de urgencias y al final se conseguirá el objetivo del proyecto UCI, que es transformar la realidad hacia un modelo humano y centrado en las personas. Bueno, aunque solo sea por egoísmo, y como dice Albert Jovel, ser paciente no es más que una cuestión de tiempo. Así que, aunque solo fuera por eso, nosotros deberíamos intentar cambiar el sistema porque todos nosotros hemos sido pacientes en un momento determinado y sabemos que el sistema tiene mucho margen de mejora. Pues eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda, pi, bom, tal. Bueno, y salvaron la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía, en lugar de mirarme a los ojos, era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. Es decir, nosotros salvamos la vida a la gente, pero fíjense, ¿no? De lo que demandan los pacientes es que les atendamos y les miramos a los ojos. Y eso es muy barato y muy sencillo de hacer realmente, ¿no? Esto es una unidad de terapia intensiva en España, un espacio altamente tecnificado. Como pueden ver ahí, bueno, pues hay mucho estrés y esto está centrado en la enfermedad. Y ese es el problema, ¿no? Que nos centremos tanto en la enfermedad que nos olvidemos de las personas que sufren esa enfermedad, ¿no? Esa unidad de cuidados intensivos, que es referencia nacional en el manejo del trauma, no está atendiendo a los pacientes en función de su dignidad y en función de su privacidad, como pueden ver, ¿no? En ese espacio tan reducido. Y probablemente tampoco esté en función de la dignidad de los profesionales, que tienen que trabajar ahí durante 30, 40 años con ese nivel de ruido y ese nivel de estrés. Es más, les pongo un ejemplo. Imagínense que ahora van ustedes a urgencias y no tienen la sensación de que es como tirar un dado al aire, de que depende de quién les atienda, les va a atender bien, mal o regular. Incluso depende del día que tenga esa persona, aunque sea un excelente profesional, igual les pega un ladrido. Pues esto no puede ser. Como tampoco puede ser que el 50% de los profesionales sanitarios a nivel mundial estén con síndrome de desgaste profesional, estén con burnout, ¿no? ¿Cómo vamos a atender bien si nosotros no estamos bien? No tiene mucho sentido.
En todas las máquinas, en todos los hospitales del mundo hay esa cámara, esa línea central que nosotros hemos llamado la cámara de despersonalización, de tal manera que cuando uno va a su hospital, pues va con su manera de ser, sus recuerdos, su familia, su equipo de fútbol, su aspecto físico, ¿no? Y de repente atraviesa la puerta del hospital, esa cámara de despersonalización que es invisible, y se convierte en un paciente. Entonces, la primera reflexión que les quiero hacer es si todos los pacientes son iguales y si ustedes cuidan en serio o en serie. Porque nosotros lo que hemos visto es que la gente que cuida en serio es más feliz, porque está aceptando su vocación principal de ayudar a los demás, y entonces la gente más feliz, y eso lo saben los empresarios, son más productivos. Así que eso buscamos también con la humanización, ¿no? En la sanidad hay pacientes, hay familias y hay profesionales, y nosotros lo que hacemos es básicamente intentar desarrollar una herramienta que muchas veces la tenemos oculta, ¿no? Que es esa. Es la escucha. El proyecto UCI básicamente lo que es un proyecto de escucha. Vamos a escuchar lo que quieren los pacientes, las familias y los profesionales y vamos a dárselo para mejorar el sistema. Y todo se centra en una palabra que les comenta ahora Raquel Nieto. Yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro. Yo no tenía dignidad. No tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes. Los que estaban por allí eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. Y esa es la palabra clave, ¿no? La dignidad. Si todos hiciéramos todo lo que hacemos en la vida centrándonos en nuestra propia dignidad y en la dignidad de las personas que tenemos enfrente, el mundo sería un lugar de diferentes seguro, 100%. Y bueno, como el proyecto UCI somos partidarios de los sueños y creemos en esa utopía, nos pusimos a diseñar cómo deberían ser las unidades de cuidados intensivos. ¿Y para eso qué hicimos? Escuchar a los protagonistas, escuchar a los pacientes, a las familias y profesionales, ¿no? Y repensamos la organización para adaptarla a una atención centrada en las personas, ¿no? Y esto ya no solo lo decimos nosotros, esto es una de las diapositivas más importantes del proyecto publicada en New England, ¿no? Paciente y familia en el centro, todos los especialistas, independientemente de su rol, enfermeros, auxiliares, médicos de cualquier especialidad, psicólogos, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, todo el mundo alrededor, y un proyecto mundial, ¿no? Entonces, aquí me voy a detener un poco para que vean lo que ha pasado con el coronavirus y es lo que se cuenta también aquí en el libro de En Primera Línea, ¿no? Estas son las líneas de investigación del proyecto. UCI de Puertas Abiertas va con la 4, presencia y participación de las familias en los cuidados. Durante el coronavirus, en la mayoría de las unidades de terapia intensiva se ha prohibido la visita de las familias, ¿no? Y se ha prohibido más por la gestión basada en el miedo que por la gestión basada en la ciencia, porque los profesionales que hemos trabajado durante el coronavirus estábamos protegidos con equipo de protección individual y nosotros no nos hemos contagiado más. Entonces, ¿qué habría que haber hecho? ¿Y qué hemos hecho en alguna unidad de cuidados intensivos en España? Permitir los horarios de visita a las familias, que la familia se lavara las manos, se pusiera su barbijo y cuando quisiera entrar en el proceso de morir, ponerle un equipo de protección individual. Y esto no ha hecho que aumenten los contagios, ¿no? Entonces, ahí la solución era básicamente permitir que se pudiera hacer esas visitas con los equipos de protección individual de forma adecuada, ¿no? Con respecto a la comunicación, pues imagínense, y ya lo están viendo ustedes, lo difícil que es comunicarse cuando tienes un barbijo, cuando prácticamente lo único que se te ve son los ojos y al final vas disfrazado de astronauta, ¿no? Entonces, aquí también ha habido un grave problema de comunicación y nosotros lo hemos suplido y ahora lo verán con el proyecto H Unidos, que ahora les voy a explicar lo que es, ¿no? Con respecto al bienestar del paciente, pues un desastre. ¿Cómo va a estar bien un paciente si puede estar 90, 100 días ingresado en la terapia intensiva sin ver a su familia, sin tener ningún contacto con el exterior? Pues, como ha dicho antes en la presentación Roberto, esto ha sido la antítesis de la humanización, ¿no?
Cuidados al profesional, se han visto claramente que en el sistema sanitario, al menos en España, y yo creo que ustedes se van a sentir bastante identificados, nadie cuida al cuidador. No hay medidas de protección de los profesionales, no hay medidas, no ha habido personal suficiente, no ha habido ratios adecuados, no ha habido materiales adecuados y vamos, en España tenemos ese dudoso honor de llevar prácticamente 75.000 profesionales sanitarios infectados. El síndrome post-UCI va a ser horrible. Largas estancias en cuidados intensivos, una mediana en España de 28 días. Todavía nosotros tenemos pacientes que llevan más de 100 días ingresados porque desarrollan una polineuropatía grave y luego los trastornos psicológicos, trastorno del sueño, ansiedad, depresión, estrés postraumático que genera esa circunstancia, ¿no? Estructura, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido como estarán haciendo ustedes, ¿no? Habilitar espacios en sitios que no eran unidades de cuidados intensivos. Nosotros estamos muy orgullosos de esta parte, pero lógicamente no estaban centrados en la dignidad de las personas, ¿no? Porque muchos de los espacios eran abiertos y concretamente en la UCI, en la unidad que montamos en mi hospital que estaba abierta, nosotros sabíamos que estaba todo contagiado de virus. Y entonces tenías que estar prácticamente todo el día con los trajes de protección individual puesto y esto no es la mejor solución para los profesionales, desde luego, ¿no? Y luego lo peor de la pandemia ha sido la cantidad de gente que ha muerto en soledad, ¿no? Al menos en España, directamente como se prohibían las visitas, pues la gente ha muerto sola, ¿no? Y fíjense que en todo esto hemos estado trabajando de una manera que nos hace absolutamente infelices, ¿no? Y aunque el coronavirus ha arrasado toda la estrategia que llevamos 6 años desarrollando en el proyecto UCI, yo estoy muy contento porque ha sido un gran dinamizador de la humanización, ¿no? Y ha mostrado claramente que este es el camino. Y ahora ya humanizar la sanidad es una cuestión que hay que hacer ahora en todo el mundo y lo ha visto todo el mundo, ¿no? Ha quedado totalmente expuesto a la población, como ha pasado en las unidades de cuidados intensivos y también a los políticos, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades sanitarias tomarán cartas en este asunto y por fin invertirán recursos económicos en personal, en dotación estructural, en formación hacia la humanización, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo, no sé qué pasará, ¿no? El proyecto UCI también lanzó un libro en 2017, un plan de humanización de la asistencia 2016-2019, pueden descargarlo desde nuestra página web de forma gratuita y lo mejor, el manual de buenas prácticas en humanización que consta de 160 buenas prácticas concretas para humanizar los cuidados intensivos en estas líneas, ¿no? En estas líneas que les he comentado, ¿no? Aquí está la web para que vean, en la pestaña de certificación pueden descargar el manual, incluso pueden hacer la autoevaluación de su unidad para que vean qué cosas cumplen de esas 160 buenas prácticas y qué cosas les falta por cumplir, ¿no? Y al final se trata de cambiar el modelo de gestión, ¿no? Y para eso no solo hay que decir que hago las cosas, sino que un certificador externo, en nuestro caso la Agencia Nacional de Certificación y Verificación, que se llama ENOR, se asoció con nosotros para evaluar de forma independiente el cumplimiento de esas buenas prácticas, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Les hago 2 preguntas. ¿Dónde les gustaría ser atendidos y dónde les gustaría trabajar? ¿En un hospital con H o sin H? Pues esto está, yo creo que muy claro, ¿no? Porque además es que podemos pensar que estamos en un hospital bien, ¿no? Que no hay ningún problema, pero si vemos la realidad de distintos ámbitos, pues igual sí que vemos cosas que ocurren que pensábamos que no estaban ocurriendo, ¿no? Y además, no sé en su país, pero en el nuestro, nosotros somos muy de las mentiras reconfortantes, de pensar que todo estaba bien. De hecho, con la pandemia todo el mundo me decía en América Latina, dice, pero bueno, si en España era el mejor sistema sanitario del mundo, ¿no? Pues no, de hecho, el proyecto UCI lleva 6 años diciendo que hay mucho margen de mejora, pero realmente los políticos decían que sí, que España era el mejor sistema sanitario del mundo. ¿Qué ha pasado? Que ha venido un tsunami, como ha sido el coronavirus, y ha puesto de manifiesto todas las vergüenzas del sistema, ¿no? Así que es mejor irse a la fila de las verdades incómodas para poder hacer las acciones de modificación correspondientes. Si no, siempre estaremos así. Además, les digo que yo no entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. Si lo que son peligrosos son las viejas ideas. Esto siempre se ha hecho así. Eso es lo que es peligroso en esta vida. La línea de puertas abiertas,
pues, ¿por qué no se pueden dar estas imágenes, ¿no? Donde un paciente está acompañado por su mujer, están viendo un capítulo de Juego de Tronos, como hacemos todos, supongo que ustedes también, tranquilamente, y no están demandando más atención, porque además es que esto, o sea, la familia solo con su presencia ya está cuidando y esto no lo podemos sustituir, por muy empáticos que seamos, no podemos sustituir el amor de un padre por su hijo, no es nuestra obligación. Lo que tenemos que hacer es facilitar esos intercambios, ¿no? Y además la presencia de la familia no significa que la familia esté todo el tiempo. Tenemos esa opción o tenemos esta, que es lo que pasa en el mundo habitualmente. Ustedes eligen dónde quieren estar, ¿no? Si dentro o fuera, porque además les digo que el infierno está todo en la palabra soledad. Y eso es así. La familia es mucho más que la visita. Ellos tienen que ser compañeros en el cuidado, ¿no? Y además también les cuento que hay otros tipos de visitantes pues que también son importantes, ¿por qué no? Y todo el que ustedes que tengan mascota lo sabrán, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Tenía una paciente que decía, yo quiero que me visite mi perro, mis hijos y mi esposo y en ese orden, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que tiene una mascota, qué importantes son las mascotas, ¿no? Y si esto se hace en algún hospital, ¿por qué no se puede hacer en el suyo con las correspondientes medidas, ¿no? de higiene? La comunicación, pues ya hemos visto lo importante que es la comunicación, ¿no? La llave de todas las puertas. Esta es Mamen Segovia, nuestra experta en comunicación, y lo resume en respeto, empatía y autenticidad, o más bien desarrollar lo que ella llama la tecnología punta humana, que todos la llevamos encima, pero no todo el mundo la usa, ¿no? Y hay que aprender a comunicar, porque muchas veces pensamos que los mensajes son uno y los interpretamos de manera errónea. Bueno, la comunicación se entrena, igual que se entrena y se puede simular cualquier acto del conocimiento, y para eso están las universidades también. Y además también les digo que a las palabras no se las lleva ningún viento, ¿no? Y esto también sale en el libro, ¿no? Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura y maldice o bendice. Lamentablemente había otras personas por allí que no deberían estar trabajando en una UCI. No deberían, ¿no? Personas que convierten ya una situación de por sí, hombre, pues dura, en una película de terror. Y lo digo así, ¿no? Tal cual. Entonces, yo lo que no entiendo, no sé si aquí en Vigo se hace, es que no se pase un cuestionario de evaluación, aunque sea mínimo, a los pacientes, ¿no? Si estás 3 días, uno más corto, y voy más lejos. Si tú tienes un tío o una tía, 3 meses, un cliente 3 meses en tu hotel, en tu barco, en tu hospital, 3 meses, y eres el gerente de ese hospital, tú tienes que llamar a ese tío y decirle, siéntese, por favor, y hábleme durante 15 minutos de lo que ha sido su experiencia, ¿no? Y esto lo lanzo aquí. Volvemos a la experiencia del paciente, ¿no? Si no escuchamos la opinión de Miguel en este caso, pues difícilmente podemos hacer acciones de cambio, ¿no? Porque además también lo dice él, ¿no? Y esto seguro que también ustedes tienen la sensación de que pasa en Colombia, ¿no? Hay gente que no se tiene que dedicar a esta profesión. Lo mejor que tiene que hacer es hacer otra cosa en la vida, ¿no? Y probablemente sería muy feliz si se dedicara a otra cosa. Bueno, pues eso también es una realidad en los hospitales. Bueno, ¿cómo salvamos durante la pandemia este problema de comunicación? Pues con el programa H-Unidos, ¿no? El programa H-Unidos es una red de voluntarios intrahospitalarios que lo que hacía era, profesionales, que en su tiempo libre se dedicaban a, mediante tablets o mediante teléfonos celulares, hacían videollamadas y videoconferencias y conectaban a personas en exclusión, a abuelitos fundamentalmente, con sus familias, ¿no? Entonces, este es un nuevo método de comunicación que todo el mundo hacemos habitualmente, videollamadas por WhatsApp o lo que sea, que se ha instaurado en España en los hospitales y se ha visto que a la vez que un médico o una enfermera daba un tratamiento, podía hacer una píldora de comunicación
con esas personas que de otra manera hubieran estado solas todo el tiempo, ¿no? Y esto ha sido un auténtico éxito, ¿no? Digamos que como hemos hackeado el sistema buscando soluciones desde el punto de vista de los profesionales para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y esto también nos ha hecho muy felices trabajar de esta manera y ha tenido un salario emocional muy importante para los trabajadores, ¿no? Bienestar físico, bienestar psicológico del paciente, por lo que les he dicho, ¿no? O sea, lo biológico más o menos lo hacemos, pero lo emocional nos lo comemos. El psicosocial, dice la Organización Nacional de la Salud, no lo comemos. At night, nurses would come and they would attend to the IV lines that fed and hydrated and medicated me, and they would take notes, I suppose, and read things. And they attended to my physical needs with skill deficiency, but they never saw, they never acknowledged my emotional wounds. Ignoramos las heridas emocionales de la gente, ¿no? Probablemente también porque nos pone en contacto con nuestro propio sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento no hay que rechazarlo, lo que hay que hacer es atravesarlo para poder trascenderlo, ¿no? ¿Por qué no se puede poner esas imágenes o entretener a la gente viendo un partido de tenis o un partido de fútbol, ¿no? ¿O por qué no podemos sacar los pacientes de la terapia intensiva cuando están críticamente enfermos, pero solo por el hecho de que les dé el aire o que les dé la luz del día o que vean que la vida está fuera, ¿no? Muchos pacientes se conectan con esto y pacientes que les cuesta mucho sacar al respirador, de repente con este estímulo emocional el respirador se les quita sin problemas, ¿no? ¿O quién de ustedes no tiene una canción que les cura? ¿No? ¿Por qué no podemos implementar acciones de música como terapia en las UCI, musicoterapia llevada a cabo por musicoterapeutas profesionales? Bueno, esto también puede ser un tratamiento efectivo, ¿no? O el descanso nocturno, ¿no? No sé si ustedes han estado ingresados a los hospitales, pero vamos, dormir en un hospital es prácticamente imposible, ¿no? Y esto es una pequeña tortura, ¿no? Hacer que los pacientes no duerman. Bueno, cuidados al profesional, lo que les he comentado. Esto no se hace. 50% de profesionales sanitarios quemados, algo altamente contagioso. Si hay un profesional que está quemado en la unidad de terapia intensiva, va a hacer que el resto del equipo se pueda contagiar. Y no se puede humanizar sin los humanos adecuados, ¿no? Y esto es una cuestión de plata, ¿no? Esto hace falta inversión económica. Humanizar también es invertir recursos económicos para contratar personas, ¿no? ¿Por qué no se pueden acciones de autocuidado? Se pueden hacer acciones de autocuidado como yoga o mindfulness. Y nosotros hemos medido las hormonas de estrés y, lógicamente, el perfil de estrés de los profesionales mejora cuando se hacen este tipo de intervenciones, ¿no? Y durante la pandemia, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un proyecto de intervención psicológica en las unidades de cuidados intensivos y hemos metido psicólogos dentro de las terapias, ¿no? Y todos esos son grupos de profesionales con sus psicólogos correspondientes que han estado en primera línea atendiendo a los profesionales en una intervención de urgencias y emergencias proactiva. No vale de nada poner un teléfono para que los profesionales llamen porque ustedes saben que nosotros no hemos tenido ni tiempo para ir al servicio muchas veces o para comer, ¿no? Lo que hay que hacer es poner al psicólogo dentro de las unidades y el psicólogo detectar y hacer grupos de trabajo y de soporte a aquellos profesionales que están en riesgo de sufrir una enfermedad mental y a esos directamente mandarlos al servicio de salud mental correspondiente. Pero esto tiene que ser un proyecto muy, muy proactivo, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho y hemos dado servicio a 20 unidades de terapia intensiva de España, poniendo psicólogos contratados gracias a un dinero de unas fundaciones y el programa ha sido un éxito, ¿no? Con más de 700 intervenciones. El síndrome post-UCI, pues lo que les he comentado, ¿no? Pacientes con muchos corticoides, mucha relajación, mucho circuito prono y familias con depresión, ansiedad, estrés postraumático porque no han pedido ver a sus familiares. O sea, esto va a ser la pandemia de la salud mental que viene ahora. Y supongo que en su país será exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué no podemos facilitar que los familiares colaboren con nosotros en la rehabilitación, no? Seguramente esta mujer jamás tendrá una úlcera de cúbito simplemente porque su marido se va a preocupar de que eso no ocurra, ¿no? Y para esto les invito a participar en el grupo Ítaca, el grupo de la Federación Panamericana Ibérica de detección, manejo y prevención del síndrome de poscuidados intensivos y tienen esta información en nuestra página web también. Cuidados al final de vida,
pues lo que les decía antes, nadie se debería morir solo, ¿no? Y para esto, básicamente lo que hay que exigir es tener equipos de protección individual, ¿no? Porque además, y esto no solo los enfermos, sino todos nosotros, ha habido mucha hambre de piel durante la pandemia porque no podíamos tocar a la gente por ese contacto a través del látex en muchas ocasiones y porque muchos pacientes se han muerto sin despedirse de sus familiares y eso deja una herida emocional tanto en los que se han ido como en los que se quedan. Esas despedidas hay que hacerlas de alguna manera, ¿no? Y no hay derecho, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra unidad nos pusimos esa norma, nadie se va a morir solo aquí. Y creo que eso, sin quererlo, ha sido la referencia para la próxima pandemia, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues asegurar que hay equipos para poder proteger a las familias, ¿no? Porque uno se despide de su familiar una vez en la vida, ¿no? Y eso ni el propio coronavirus nos puede robar la humanidad. Bueno, la estructura, ya les he comentado, ¿no? A todos nos gustaría trabajar en estos espacios amplios que tienen el ruido fuera de las terapias intensivas, que tienen esos elementos de confort, esas lámparas, esos relojes para ubicar a los pacientes, ¿no? Y esto básicamente es hacer un rediseño bueno cuando uno tiene que hacerlo, ¿no? En la fase de construcción de la unidad, ¿no? A que les gusta, a mí también me gusta, claro que sí, ¿no? Y estas áreas de las familias que estén realmente centradas en la dignidad de los familiares, ¿no? Que puedan estar tomando un café, un tinto en un momento determinado, que se puedan sentar a descansar o que tengan conexión Wi-Fi para trabajar si es que tienen que trabajar o una cama para tumbarse, una ducha. Bueno, esto es pensar las cosas con una atención centrada en las personas, ¿no? Y no tiene por qué ser mucho más caro que el diseño habitual de los hospitales, ¿no? Simplemente que alguien piense que las familias necesitan un espacio, ¿no? Los profesionales tenemos que estar todo el rato corriendo también o podemos en un momento determinado tener espacios dignos, ¿no? Porque nuestra realidad es esta, la de todo el mundo es esta, ¿no? Y esto, si nosotros no reivindicamos esos espacios, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? O sea, esto tiene que ir en las tres direcciones. Y además esto ya está inventado desde hace muchos años, no es una cosa que diga yo ahora, ¿no? Es que hay diseños ejemplares con espacios con las familias al lado de los pacientes y, bueno, pues esto simplemente es querer llevar a cabo esa ejecución. Y esto nuevamente significa que para la humanización hace falta plata, no puede ser simplemente una cuestión de ser buena gente, ¿no? Con el cumplimiento de las buenas prácticas uno puede saber qué cumple y qué no cumple de cada línea con la ficha de la autoevaluación y nosotros en un tiempo de 15 minutos aproximadamente podemos saber qué cumplen ustedes de cada una de estas líneas de trabajo, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho a planificar, a seguir haciendo lo que hacen de forma adecuada y a ver cuál es el margen de mejora, ¿no? A seguir con lo verde y a trabajar en lo rojo prácticamente, ¿no? Y, por ejemplo, esta unidad se dio cuenta que tenían problemas en cuidados al final de la vida y en cuidados al profesional e implementaron las correspondientes acciones de mejora. Y eso gracias a hacer esa propia autoevaluación, ¿no? Con esto compartimos el manual de buenas prácticas en abierto y que sirve para confeccionar el mapa de la humanización de las terapias intensivas a nivel mundial, ¿no? Humanidad compartida. Tan importante es que se humanice una terapia en España como en Colombia para nosotros. Esto es fundamental. Firmamos ese acuerdo con AENOR para hacer ese proceso de certificación y la buena noticia es que ya empieza a haber unidades certificadas en humanización en el mundo. Esta fue la primera, con un nivel de certificación excelente, la unidad del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, ¿no? ¿Y esto que este certificado es de ser bueno? Pues no, esto es certificado de ser buen profesional y de ejercer un cuidado centrado en las personas, básicamente, ¿no? Igual que hacemos, como les decía antes, bien la ventilación mecánica o el manejo de la sepsis, pues también tenemos que hacer la humanización bien, ¿no? Y siempre también les digo que habrá compañeros que les pongan excusas, ¿no? Para llevar a cabo la humanización, ¿no? Aunque uno tenga muy buenas ideas, siempre hay alguien que pone excusas, ¿no? Y siempre hay razones para no cambiar. Y aunque nosotros les estemos proponiendo una rueda redonda, habrá mucha gente que lleva muchos años con su rueda cuadrada y le dirá que están ocupados, que esto de la humanización no les interesa, ¿no? Así que no sé si saben por qué fracasan los programas de cambio, básicamente es por resistencia al cambio, ¿no? O el modelo no lo facilita o los propios trabajadores dicen que prefieren seguir como siempre y no cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo les puedo decir que este proyecto pues ya no es un proyecto,
ya son nuevas realidades, ¿no? Y esto se ha extendido como la pólvora y en estos 6 años de trabajo hemos publicado más de 100 artículos en revistas de impacto a nivel nacional e internacional, porque nos hemos enfocado básicamente en las soluciones, en buscar soluciones a los problemas, ¿no? Y esto se ha expandido, pues como cuando uno lanza una piedra a un estanque, ¿no? Y las ondas expansivas pues llegan a todo el océano, ¿no? Así que cuando tengan ideas, pues ejecútenlas, no se queden solo con la idea en la cabeza, intenten llevarla a cabo si tienen la pasión y el convencimiento de lo que están haciendo es bueno, ¿no? También les digo que el cambio es un proceso. No se puede cambiar de la noche a la mañana una estructura de 50 años de trabajo, ¿no? Porque si ustedes intentan imponer los cambios, eso será un suceso, será un fracaso, ¿no? Y primero que nada, pues tendrán que ver cómo está su piscina. Seguro que ustedes no se tirarían a esta pileta que no tiene agua, ¿no? Pues tendrán que ver cuáles son las condiciones de su hospital, de su unidad, para ver si realmente pueden avanzar en la humanización, ¿no? Y también les digo que los humanizadores a veces pecamos de optimismo, ¿no? Y esto es peligroso. Tienen que ser realistas, o sea, tienen que ser optimistas realistas, ¿no? Porque si no, muchas veces se van a intentar implementar cambios y se van a dar un golpetazo como se va a dar este elefante probablemente, ¿no? En fin, la realidad es que en España, ya les he enseñado que hemos hecho 100 artículos de revista de impacto, pero fíjense lo que ha pasado en la prensa nacional, ¿no? Los hospitales han empezado a hacer acciones de humanización, como el Hospital de Torrevieja, el Hospital de Torrejón, una UCI que da pasos en Galicia para la humanización, en Extremadura, en Córdoba, en Galicia otra vez, en Granada, abre las puertas en Madrid, en Alicante, en Albacete, en Cataluña se permite 24 horas el acompañamiento, otro hospital de Albacete. Es decir, ya no somos un proyecto, ya somos una realidad, ¿no? Y además, si se acuerdan de esta imagen, ¿no? Que les ponía al principio, ¿no? Si estos chicos de la UCI lo hacen, ¿qué pasará con el resto, ¿no? Pues les puedo decir que ha nacido el Foro de Humanización de Urgencias, de la humanización de la gestión, de la oncohematología y radioterapia y de la radiología y de la farmacia hospitalaria. Es decir, de las unidades de cuidados intensivos se ha traspasado la puerta y la humanización ha pasado al resto del hospital. Pero a más, también ha nacido el proyecto de la humanización de la policía y el proyecto de humanización de la justicia. Y Roberto pudo ver estas presentaciones cuando estuvo en nuestro congreso en España, ¿no? Es decir, de la sanidad hemos ido a la sociedad. Es decir, para nosotros la humanización es la pieza fundamental que cambia no solo el sistema sanitario, sino la sociedad. Y no es que queramos cambiar el mundo solos, ¿no? La realidad es que solos no estamos. Lo único que estábamos era dispersos, pero ya nos estamos empezando a juntar en todo el mundo, ¿no? Y ahora mismo el proyecto está en más de 25 países y cuenta con más de 100.000 personas que creen en esto de la humanización, ¿no? Y que están implementando acciones de cambio en sus respectivos centros de trabajo, ¿no? Es decir, paciente en el centro, todo el equipo multidisciplinar alrededor y además con una sonrisa porque lo que hacemos nosotros es maravilloso, no lo sabe hacer casi nadie de la población. Tenemos mucho que enseñar y tenemos muy poco que esconder. Y además les digo que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Así que hacia adelante con esta bendita locura, porque ya hemos pasado de las UCIs con H a la sanidad y para toda la sociedad. Y esto podría parecer una revolución con R, pero realmente es una evolución que se escribe con esa H de humano. Así que nada, bienvenidos a la bendita locura. Esperamos que en el próximo Congreso de Humanización puedan venir a España, como vino en su momento el doctor Roberto Amador, a participar con nosotros. Y nada, también les animamos a seguir, a poner la H a todo lo que hagan, a seguir la red del proyecto UCI, a participar con ilusión con H y a participar también en nuestra Fundación para la Humanización de la Asistencia Sanitaria, que en breve pues verá la luz. Así que muchas gracias por su atención y nada, estoy dispuesto a atender ahora sus preguntas. Mil gracias, Gaby. Mil gracias, Gaby. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. A Gaby lo podríamos resumir en 3 palabras. Él es diciendo y haciendo, pero con sentimiento.
Es un gran emprendedor y líder. Para la sesión de preguntas nos está acompañando el profesor Jairo Pérez, anestesiólogo, jefe de la unidad de cuidado intensivo de puertas abiertas del Hospital Universitario de la Universidad Nacional. Bienvenido, Jairo, para que entremos en compañía con Gaby. Listo, bueno, gracias. Excelente presentación, Gaby, como siempre, y muchas gracias por seguirnos motivando a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hay muchos comentarios, hay muchas preguntas respecto a lo que usted ha venido mencionando, pero yo sé que su tiempo también es bastante limitado, entonces voy a tratar de consolidar en varias cosas también un poco lo que han venido planteando acá algunos de los participantes, de los 110 personas que están conectadas en este momento, y la experiencia que hemos tenido nosotros también. Y un poco también, Gaby, preguntarle sobre algunas cosas de cómo fue ser paciente ahorita en este contexto, porque eso es una de las cosas difíciles. Voy a empezar primero por la parte de los pacientes y un poco la introducción es eso es nuestra razón de ser. Nosotros igual como ya hemos venido en contacto desde hace mucho tiempo, pues hemos venido implementando muchas de las estrategias del proyecto UCI, inclusive pues nosotros somos una unidad de cuidado intensivo que desde el comienzo nos pusimos de acuerdo y que queríamos que lo diferenciador, que no debería ser lo diferenciador para la parte humana, porque eso debería ser el quehacer de todo el mundo, no lo diferente, sino el común denominador de prácticamente todos. Sin embargo, empezamos a avanzar y avanzamos bastante en conjunto con la Facultad de Medicina, afortunadamente el respaldo desde la decanatura, desde el Consejo de Facultad, porque pues tener ese respaldo nos ha ayudado muchísimo para tener estudiantes haciendo muchas actividades en el hospital y en la unidad de cuidados intensivos. Pues además de la voluntad nuestra a nivel interno del hospital de querer avanzar respecto a eso. Sin embargo, quiero hacer énfasis no en lo que hemos hecho, sino cómo ahorita en este momento, a raíz del COVID, pues prácticamente se nos desbarataron muchas cosas que no han sido para nosotros nada fácil. Pongo algunos ejemplos. Horarios de visita nuestros tenemos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Se acabaron las visitas por, obviamente, directriz del Ministerio de Salud acá como un lineamiento, pues dentro del control de la pandemia. Segunda cosa, nosotros dábamos información entre las 5 y las 7 de la tarde directamente al médico intensivista, no a una persona, sino a todo el núcleo familiar que quisiera asistir a la información como tal. Y pues ahí eso nos servía a nosotros muchísimo también y nos ha servido un poco como escuela para aprender qué más debemos ajustar. Yo siempre he dicho que el mejor libro de humanización son nuestros pacientes, la familia y nuestro equipo de trabajo. O sea, ahí es donde encontramos qué es lo que podemos ir mejorando. Sin embargo, todo esto pues se nos rompió debido a todo lo que está pasando. Y Gaby, no sé, le pongo un poco en contexto. Nosotros en este momento, digamos, por norma, si yo estoy aislado en el domicilio por tener el COVID, que debo estar en una habitación individual, o sea, tratar de no salir dentro de mi casa, estoy solo desde antes en el domicilio, desde el momento que sé que soy sospechoso o que soy positivo. Si me deterioro, llega una ambulancia y me recoge con todas las medidas de seguridad que me tiene que recoger. La familia no puede ir. La familia sencillamente, o sea, me recogen a mí, me llevan a un servicio de urgencias, ahí me valorará un médico y me dice si efectivamente es COVID, me suben a un servicio de hospitalización y en ese servicio de hospitalización estoy completamente aislado, mi familia no tiene acceso al hospital. Y si me deterioro, ¿qué va a suceder? Que me van a tener que entubar y me van a bajar a cuidados intensivos y ahí en cuidados intensivos la cosa se sigue complicando y mi familia no tiene acceso al hospital. Pues todo eso lo estamos haciendo desde el punto de vista telefónico, o sea, dando información por las tardes, que sabemos que no es igual, pues pasar de una persona, de todo el núcleo familiar a una persona, hacerlo presencial a manera individual. Y si fallezco, pues la cosa todavía empeora. ¿Por qué? Porque básicamente nos toca hacer unos procesos de la manera como debemos manejar el cadáver, que es como empaquetarlo básicamente. Llega una funeraria, lo recoge,
se lo lleva, lo crema y al final me entregan a la familia. Y este es el ciclo, desafortunadamente, que estamos viviendo en nuestro entorno y que es una de las cosas más difíciles que estamos teniendo nosotros como equipo, porque esto nos duele mucho tener que hacer eso. Por eso entendemos un poco todo lo que se maneja en redes sociales y todo lo que se hace de comentarios, porque la verdad esto nos rompió esa relación con la familia que ha sido muy dura. Quisiera saber, Gaby, ¿cuál fue la experiencia de ustedes respecto a esto, en ese proceso hacia el paciente y la familia? Mira, como a vosotros, de entrada el ministerio dijo prohibido. Y yo creo que lo que debería estar prohibido es prohibir, realmente. Porque nosotros, te vuelvo a decir, en mi unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Torrejón nos salió de forma natural, porque la cultura de humanización está muy implementada, que la gente no podía estar sin ver a sus seres queridos. Entonces, mucha gente tenía mucho miedo, los familiares, y muchos no venían. Pero otros muchos, aunque fuera llegar al cubículo y ver a sus familiares a través de un cristal, verlos, simplemente verlos, entrar, higiene de manos, barbijo, y yo os puedo decir que nosotros hemos tenido familiares de ingresos de 100 días que ninguno ha sido COVID positivo, ¿no? Haciendo las medidas de higiene, de distanciamiento de 2 metros, de barbijo, de lavado de manos, con corrección, ¿no? Y también os puedo decir que también nos pusimos la norma de que nadie se muriera solo. Y nosotros hemos entrenado a los familiares que estaban sus pacientes en proceso de morir a ponerse un equipo de protección individual y han podido despedirse de sus seres queridos, han podido agarrarle la mano con sus 2 pares de guantes de látex, han hecho luego la desinfección y no se han infectado. Es decir, yo entiendo que en una pandemia es algo desconocido y entiendo que todo inicialmente esté regulado por el miedo. Pero nosotros somos científicos, nosotros somos sanitarios y nosotros debemos regirnos por la ciencia. Y ya no solo la ciencia, sino la propia experiencia. Si nosotros llevamos un mes trabajando con un equipo de protección individual y no nos infectamos, yo me sentía muy seguro trabajando en mi hospital hasta que se nos acabaron los equipos de protección individual. Cuando se acabaron los equipos de protección individual, en mi hospital, en mi terapia, es una terapia de 16 camas, estamos 9 intensivistas y de los 9 caímos 5 en una semana. Hay una clara causa-efecto. Si llevamos un mes y medio trabajando y no hayamos tenido infecciones, ¿qué pasó? Pues que se acabaron los equipos de protección individual en toda España y habrán visto esas imágenes de los profesionales sanitarios inventándose cascos con papeles de plástico, con bolsas de basura, que incluso salió en el New York Times, ¿no? Y ponía Spanish kamikazes, ¿no? Los sanitarios, profesionales sanitarios kamikazes, y la gente estaba muy orgullosa porque estaba haciendo su manera de protegerse, pero ahí fuimos carne de cañón, ¿no? Y todo esto también está contado aquí en el libro, ¿no? Y eso es una crítica que hay que hacer al sistema y una crítica que hay que hacer a todos nosotros, ¿no? Si hubiéramos estado más atentos a las cosas que nos decían desde China a finales del 2019, hubiéramos estado más preparados. Y creo que desde que yo caí enfermo, yo me lié como un loco a hacer entrevistas para toda América Latina. En CNN Colombia estuve en 2 ocasiones, precisamente para que ustedes tuvieran la oportunidad de prepararse de nuestra desgracia, de nuestro drama. Y yo conozco perfectamente prácticamente todos los países de América Latina. He tenido la suerte de viajar mucho y conocer, menos Venezuela, conozco todos los países y sé cuál es la relación y sé cuál es la situación de cada uno de los países. Y yo sé que los recursos y los insumos, desde que la sanidad es privada en muchos sitios y no es pública, no es igual que en España. Pero si ustedes han ganado 2 meses con respecto a nosotros, en España ha sido un desastre básicamente por eso, porque no creímos lo que estaba pasando en China, no creíamos lo que estaba pasando en Italia, y Italia está a 2 horas de vuelo de avión. No. Se vendió la idea desde el gobierno que esto iba a ser una gripe leve y que no iba a ser tan grave como estaba pasando. Pero fíjense cómo están en Estados Unidos.
porque la gestión del gobierno o en Brasil, que la gestión está haciendo que no se le dé importancia al coronavirus. Y en esta pandemia, un mensaje clave es que todo el mundo tiene que hacer su parte y tienen que educar a la población para intentar que venga la menos gente posible grave a los hospitales, porque las unidades de terapia intensiva se van a colapsar. En España, ya, no sé si están ustedes ya al límite o estarán a punto, pero en España esto pasó. Y debería poderse trasladar pacientes de una región a otra o profesionales sanitarios de una región a otra, porque seguro que hay zonas de Colombia que hay menos presión asistencial que lo que hay en, yo qué sé, no sé cómo están ahora mismo de presión en Bogotá o en Cali, por ejemplo, ¿no? Y seguramente hay zonas del país que hay poca presión asistencial y otras que tienen mucha demanda asistencial. Probablemente los destinos que tienen vuelo directo seguramente tengan más flujo de casos que las áreas rurales, ¿no? Entonces, pues esto se resume muy fácil, o se resuelve muy fácil. O mandas profesionales a esas zonas donde hay más presión o mandas pacientes a las zonas donde hay menos presión asistencial, ¿no? Y eso lo tienen que hacer los políticos. Yo sé que son decisiones que son incómodas de tomar, pero esto es así. Porque aquí lo que se está decidiendo es la vida o la muerte de miles de personas. De acuerdo. ¿No? Sí, sí. También se habla mucho de, hombre, es que si no va a ser una crisis económica brutal, ¿no? Y esto está claro que va a ser así, pero ¿ustedes qué preferirían? ¿Ser pobres o estar muertos? Yo no lo tengo muy clara, la respuesta, porque la pobreza extrema es un desastre también, ¿no? Pero es que esto es así de importante. Nos estamos jugando entre vivir o morir. Y además también se vendió la idea de que esto era una enfermedad de viejos y ustedes ya han visto que de eso nada, que ya hay gente joven también que tiene coronavirus y gente joven que fallece de coronavirus en las unidades de cuidado intensivo. O sea que... Sí, señor. Gaby, pues yo creo que esta parte que usted acaba de mencionar me parece muy, muy importante. Y yo creo que una de las maneras de humanizar, digamos, todo el proceso ahorita en contexto de pandemia es teniendo elementos de protección personal, porque usted acaba de mencionarlo y es que, oiga, si puedo garantizarle esos elementos de protección personal a las familias, ¿por qué no permitirles el acceso? Y yo creo que eso es súper importante porque desafortunadamente, pues, en nuestro país y el sistema de salud desafortunadamente asumió todo el costo de elementos de protección personal y todo, pues las instituciones, y sabemos las dificultades que tienen pues las diferentes instituciones porque pues desde el punto de vista económico también están pasando por dificultades y pues obviamente se limitó mucho elementos de protección personal, pues digamos al personal de salud de los que estamos en primera línea, pero creo que los elementos de protección personal juegan un papel importantísimo en todo este contexto. Sí, Jairo, pero Jairo, ese no puede ser el problema. O sea, si el problema es que no hay EPIs, equipos de protección personal, o EPPs, no sé cómo lo llamáis allí, lo que hay que hacer es demandar EPIs. O sea, a los autoridades es decir, necesitamos, y otro mensaje que yo sé que no es muy popular, pero hay que hacer es recursos públicos y recursos privados al servicio de la población del país colombiano. Sí, de acuerdo. Es que mire, pero a eso voy un poco porque ¿qué hemos hecho nosotros en nuestro contexto? Afortunadamente, y eso sí ha sido pues liderado obviamente por la Facultad de Medicina, pero ha sido toda la universidad, que inclusive facultades como por ejemplo la de Artes a través de diseño industrial nos han venido haciendo, digamos, elementos de protección personal, porque esto nosotros sí, de acuerdo a lo que usted mismo ha transmitido y muchos, digamos, Europa, lo que aprendimos de Europa, era que iba a haber escasez. Y nos pusimos a trabajar, a pensar en la posible escasez para nosotros como tal, pero creo que aquí hay que retomar, porque se siente, digamos, un poco la falsa sensación de que como hasta ahora hemos tenido, que no nos va a faltar, y todavía estamos, la cuesta todavía está un poco difícil y cada vez va a ser más cuesta. Entonces, esa es la primera cosa. Yo creo que si tuviéramos más elementos, que toca seguir insistiendo en los elementos, podemos humanizar, digamos, hacia pacientes, hacia familias, pero también hacia nosotros. Porque aquí viene un
cosa que es que si yo, como les tocó a ustedes, acaba usted de comentarnos esa situación que esperamos no llegar a esto, y es tener que entrar a ver los pacientes ya sin elementos de protección personal, que pues eso es, en otras palabras, sí, todo el resto es muy, muy importante, pero eso es algo elemental que deberíamos tener como profesionales. No se puede ir a una guerra sin escudo. De acuerdo, tal cual, tal cual. No tiene ningún sentido. En España ha habido mucho debate porque la población decía, son héroes. Y yo decía, no, somos víctimas. Tú no puedes ejercer tu trabajo si no tienes recursos. Y ustedes lo que tienen que hacer es presionar a sus autoridades sanitarias para que le pongan los recursos. No pueden trabajar, igual que no canalizarían un acceso subclavio sin una aguja y una jeringa, pues en esta pandemia necesitamos trajes para protegernos. Sí. Que ya bastante es el riesgo de someterse a ese contagio y, bueno, el riesgo es del 100% si entras sin traje. O sea, es que eso está muy claro. Yo tampoco entraría a ningún lado sin traje. Nosotros, al principio era, bueno, equipos de máxima protección de usar y tirar. Y luego cambió la recomendación y es, bueno, ahora ya te guardas el equipo que te dure todo el día, la mascarilla que te dure todo el día. Y claro, nosotros ahí ya sabíamos que en el momento que empezó el primer compañero a toser, en un espacio reducido de 15 metros cuadrados, nos íbamos a contagiar todos. Sí, de acuerdo. Entonces, finalmente creo que nos toca seguir insistiendo en lo que hemos venido haciendo. Afortunadamente, pues sí, tenemos todo el respaldo, porque no es solo las facultades de Ciencias de la Salud, sino las otras facultades de la Universidad Nacional que nos ha venido ayudando en ese escenario. Ahora voy a cambiar hacia otra parte, Gaby, y es nosotros como equipo y viendo lo que a ustedes les estaba pasando cuando usted nos informa que pues terminaba contagiado y que entraba en cuarentena, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando en Italia, de profesionales de la salud, inclusive pues muertos por el contagio, pero también que se suicidaron por todo el escenario tan difícil y toda la parte, digamos, de salud mental. Pues obviamente para nosotros ha sido un espejo muy importante para empezarnos a preparar. De pronto no lo suficiente, pero sí creo que alcanzamos a hacer diferentes cosas y pongo un poco el ejemplo de nosotros, qué hicimos en nuestro hospital. Básicamente, pues empezar a tener apoyo psicológico, digamos, a tener, pues nos gustaría que fuera más proactivo, pero tenemos ese soporte, pues que nos toca, si alguien lo necesita, pues ponerlo, digamos, en ese escenario. También desde la Decanatura se hizo una solicitud a la Sociedad de Psicoanálisis de acá de Colombia como tal, para que nos dieran soporte para cuando empezáramos con todo lo que ya empezamos a vivir como tal. Pero hubo algo interno que también nos tocó hacer nosotros, porque, digamos, empezar a pensar en qué iba a pasar en el escenario de escasez y que no existieran cubículos para nosotros como línea de frente. Y entonces lo primero que empezamos a definir fue dentro del hospital es cómo vamos a hacer para tener ventiladores para nosotros. O sea, pensando en que todo está ya todo está completamente lleno. Y ahí hemos buscado estrategia, inclusive pues que el director del hospital actual que estaba acá y obviamente con el señor decano estuvimos mirando y ahí tenemos como un plan B, digamos, en caso de tener ventiladores para nosotros mismos, porque no de los que ya están asignados, sino tener, digamos, un backup de los otros que para las enfermedades, para, digamos, los pacientes críticos no COVID, que estamos manejando eso. Fue lo primero. Lo segundo, voluntades anticipadas nuestras como equipo de trabajo. O sea, nosotros como médicos intensivistas, con nuestras enfermeras, con apoyo terapéutico, preguntarnos fue duro cuando empezamos a aceptar esa realidad y decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que lo entube o que no lo entube? O sea, ¿quiere ventilación mecánica o no quiere ventilación mecánica? ¿Quiere o no quiere maniobras de reanimación? Y eso nos tocó hacer ese ejercicio nosotros como grupo de cuidado crítico. Y obviamente, pues esto pues nos ha ayudado un poco como a venirnos preparando, porque esto no lo hicimos ahorita, sino un poco antes. También un acuerdo que hicimos hace ya 3 semanas como grupo de especialistas en cuidado intensivo es que como aún estando contagiados nos íbamos a ayudar, porque pues tenemos una unidad de 60 camas que están sobre nuestros hombros en este momento, y pues obviamente a medida que terminemos contagiados, pues el riesgo de sobrecarga para nuestros compañeros y toda esa parte, entonces diseñamos
un proceso de teleapoyo, digamos que si yo estoy en la casa, ¿cómo le ayudo a mi grupo estando allá con otros especialistas no intensivistas y convocando? O sea, afortunadamente eso nos han ayudado hartísimo, digamos, nuestros compañeros, digamos, egresados que hemos tenido, anestesiólogos, internistas que han dicho, aquí estamos para ayudar. Obviamente los hemos vinculado, lo estamos preparando y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también hemos tenido la otra cara de la moneda un poco, que suena un poco dura, y también para algunos otros especialistas nos hemos quedado solos. La gente no quiere estar en la unidad de cuidado intensivo, inclusive al comienzo hubo algunas cositas por ahí de estos son de intensivos, corramos porque estos pueden venir contagiados o alguna cosa, que fue afortunadamente rápido, el mismo director tomó medidas respecto a ese momentico. Aquí no vamos a estigmatizar a nadie como tal, pero le quería preguntar, Gaby, ¿cómo fue la situación de ustedes, digamos, como equipo, en los dos sentidos, tanto el apoyo del resto de personal de salud hacia ustedes en la unidad de cuidado intensivo? Y la segunda pregunta, Gaby, que es dura, tener a sus compañeros en ventilación mecánica como paciente. Y la tercera pregunta, o sea, en estado crítico, tener a sus compañeros en estado crítico. Y la tercera, usted vivirlo ya como, primero como profesional, pero después pasar a ser, digamos, paciente. ¿Cómo fueron esas tres cosas? Mira, en la pandemia yo creo que todos hemos hecho lo que hemos podido, porque es muy difícil estar preparado contra algo que hace 5 meses prácticamente ni existía, ¿no? Entonces, muchas veces, fruto de la necesidad, pues nos hemos ido inventando acciones, que es lo mismo que habéis hecho vosotros, pues para intentar suplir esas carencias que veíamos durante la pandemia, ¿no? Con respecto al tema vamos, en mi unidad, por ejemplo, no hemos tenido que intubar a ningún compañero, pero sí que en otro hospital que yo trabajé me contaron una historia dramática, ¿no?, de una compañera que había ido a su casa, que vivía con su papá y su mamá se contagiaron, probablemente se lo contagió ella, ingresaron en la terapia intensiva y tanto papá como mamá fallecieron, ¿no? Y ingresaron en la terapia intensiva donde ella trabajaba, ¿no? Imagínense la carga emocional que nunca hemos tenido a ese nivel en esa unidad de terapia intensiva donde estás tratando a los padres de una compañera que además ella se siente culpable por haber contagiado a sus padres y además los dos fallecen, ¿no? Eso es brutal y por eso hemos implementado el proyecto de atención psicológica, que ha sido un éxito rotundo. Les podemos enviar el proyecto para que lo intenten ejecutar de una, ¿no? Y que lo repliquen allí, pues buscando psicólogos y buscando financiación de fundaciones públicas o privadas para que le den el dinero para pagar a los psicólogos, ¿no? El miedo es libre, ¿no? Y también se ha comentado, ¿no?, este hecho hay pacientes, hay profesionales, hay muchos profesionales que se han mostrado, o sea, digamos que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de cada persona, ¿no? Sí. Y hay otras personas que también lo habrán visto ustedes, que se han puesto de perfil. Han dicho, esto no va conmigo, yo me quedo en mi casa, yo me doy de baja o lo que sea y me quito de en medio, ¿no? Con respecto a la colaboración con otros servicios, ha sido lo mejor de la pandemia. La disposición que han mostrado todos los profesionales del hospital, enfermeros, celadores, médicos, especialistas, cirujanos, otorrinos, todo el mundo para ayudar. Pero también lo comentábamos antes, también se ha puesto muy de manifiesto qué importante es la formación en terapia intensiva. Y que uno tiene un Boeing 747, que puede ser un respirador, y si no sabe manejar los botoncitos del respirador, también puede hacer que una persona fallezca. Entonces, para los profesionales de terapia intensiva, para los médicos, las enfermeras, los auxiliares de terapia intensiva, era un estrés añadido, porque no solo teníamos que atender a nuestros pacientes, sino teníamos que verificar todo lo que hacían esos compañeros que con muy buena intención, pues muchas veces no tienen la formación apropiada para tocar un respirador o para indicar una postura en decúbito prono o para lo que sea, ¿no? Entonces,
claramente en España no hay especialistas de enfermería en terapia intensiva, ¿no? Y esto ha sido una necesidad que claramente se ha puesto de manifiesto, que las enfermeras de terapia intensiva tienen que tener un título de especialista en terapia intensiva, ¿no? Y eso es una reivindicación que llevamos 30 años haciéndola y ha tenido que llegar el coronavirus y en 3 meses lo ha puesto sobre la mesa nuevamente, ¿no? Y luego, ser paciente, pues, ¿qué le voy a contar? Yo me acuerdo que el día que yo me contagié, que también está contado en el primer capítulo del libro, se llama La Guardia, el primer capítulo del libro, y, bueno, la segunda peor guardia de mi vida profesional. Yo llevo 20 años ejerciendo la medicina intensiva, tengo actualmente 43 años, y me acuerdo que mi familia me decía, qué bien que te has infectado, porque así te vas a casa a descansar. Y claro, por un lado era así, te ibas a casa a descansar, pero por otro lado dejabas a tu equipo en fuera de juego, porque uno menos para trabajar, y luego mi familia no sabía qué le hace al coronavirus a los pulmones. Entonces, claro, yo podía ser uno de esos pacientes que empezara con insuficiencia respiratoria aguda grave y yo me fui con mucho miedo, pero también con el miedo, antes de ser paciente, de contagiar a mis hijas pequeñas, por ejemplo, ¿no? Y yo en mi casa estaba con mi barbijo, intentaba mantener la distancia social con mis hijas, me fui a dormir a una habitación especial y, bueno, no es fácil a una niña de 6 años decirle que no te abrace. De acuerdo. Pero es lo que nos toca. Para mí, los héroes de la pandemia, ¿saben quiénes son? Las familias. Las familias, porque los pacientes muchas veces han estado en coma y no se han enterado de la vaina. Así de claro, ¿no? Y las familias, a mí mi familia me ha apoyado y me ha abrazado cuando lo he necesitado y me ha consolado, ¿no? Y la familia no ha elegido hacer terapia intensiva. Yo sí lo he elegido, ¿no? Y ellos son víctimas de mi elección, ¿no? Y el amor incondicional que nos han dado las familias durante esta pandemia, para mí me parece que realmente los héroes de la pandemia son los familiares, ¿no? Y es un motivo más para incluir a las familias en los cuidados, ya no solo con el coronavirus, sino siempre, ¿no? La familia no es el enemigo, como cree mucha gente. La familia tiene que ser compañeros en el cuidado, ¿no? Qué buen mensaje, Gaby. Eso me parece que recalcar eso es súper importante. Las familias de nuestros pacientes, pero también las familias nuestras, que creo que son los soportes y que pues, son las que están llevando en este momento la peor parte porque están muy solos, y me parece que sí es algo muy, muy, muy importante en el sentido de pensar en las familias de nuestros pacientes, porque finalmente pues las nuestras lo están sufriendo, pero ahí estamos, y pues la de nuestros pacientes la están sufriendo y no están con sus familiares que están en Claro, imagínese estar todo el día pendiente de una llamada telefónica que igual a veces ni siquiera ocurre porque los profesionales sanitarios estamos sin parar de trabajar. Imagínense que en el peor momento de tu vida estás solo. O sea, eso aplica para toda la historia de los cuidados intensivos. No tiene ningún sentido que todos los días todos nosotros estemos acompañados por nuestros seres queridos, recibiendo amor, y en el momento más difícil de nuestra vida le dejamos fuera. Eso tiene que cambiar. O sea, eso, la terapia, antes alguien preguntaba en el chat, la UCI de puertas abiertas. En España en el 2015 el 70% de las terapias intensivas eran cerradas. Eso es media hora de visita por la mañana y media hora de visita por la tarde. Pusimos en marcha el proyecto UCI Abiertas 2020. A finales de este año nosotros queríamos analizar qué ha pasado desde que llevamos dando todo el rato la campaña de concienciación de UCI de puertas abiertas, y estamos convencidos de que ha cambiado radicalmente la flexibilización de horarios en las terapias españolas. Pero ¿qué ha pasado? Que ha llegado el coronavirus y ha dicho, venga, todo fuera otra vez, ¿no? Volvemos a la casilla de la salida con la humanización. Y también alguien preguntaba en el chat qué ha pasado con esos médicos que no creen en la humanización. Bueno, pues los médicos que no creían en la humanización, el coronavirus se lo ha enseñado y se lo ha hecho ver, ¿no? Y por eso yo les digo que yo estoy esperanzado, porque
esto ha quedado absolutamente visible para todos, para las pacientes, para las familias y para los profesionales, que no podemos seguir trabajando de la misma manera y que hay que implementar las acciones de cambio. Y por suerte, ese mapa está establecido y ese mapa es el plan de humanización, es el manual de buenas prácticas de humanización y son esas 160 buenas prácticas de acceso libre y gratuito que tienen en la página web. Entonces, lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse manos a la obra y transformar la realidad de cada uno de los servicios de terapia intensiva donde ustedes estén. Y para eso es fundamental contagiar el espíritu de cambio a todo el equipo. Que todo el equipo lo haga, ¿no? No que llegue un día el jefe y dice, esto hay que hacerlo por el artículo 33. No, así no funcionan las cosas. Lo que hay que hacer es grupos de trabajo, y como hay 7 líneas estratégicas, pues 7 grupos de trabajo y que cada uno se responsabilice del cumplimiento de las buenas prácticas de cada una de las acciones. Y entonces se transformará la cultura, que es lo importante, y ya no solo es importante que se transforme la cultura de la terapia intensiva, sino de todo el hospital. Porque si tratamos muy bien a la gente en la terapia intensiva y permitimos la flexibilización de horarios y la gente no se muere sola, pero sale a la planta, a la sala de hospitalización y la gente se muere sola, pues no estamos haciendo ningún cambio al final, ¿no? Y esto es una cuestión de filosofía. Lo primero que hay que hacer es creerse la filosofía y ustedes tienen la suerte que lo tienen integrado. Ya ese paso, ya están convencidos en la humanización. Entonces, lo único que tienen que hacer es seguir el manual de buenas prácticas y decir, esto lo hago, esto no lo hago, voy a hacerlo. Y ya está. Sí. Muchas gracias, Gaby. Finalmente, yo considero y seguiré siempre considerándolo, y es que la pandemia ha sido una oportunidad. Total. Una oportunidad para crecer en todo sentido, y si hay algo que nos deja la pandemia es que la parte humana, o sea, las personas, tenemos un rol muy importante en todo el proceso de asistencia. Y creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de ese rol que tenemos cada uno, de los pacientes, de los familiares, de nosotros, de nuestras familias, y cómo todo esto nos está llevando, como dice usted, Gaby, a definitivamente decir, oiga, veníamos avanzando con unas cosas de humanización, la pandemia nos las puso, nos las cuestionó, inclusive nos las alcanzó a romper en muchos escenarios, pero cómo ahora extrañamos eso poco o mucho que trajéramos. Y creo que después de que pase esto, inclusive ahorita tenemos muchas cosas por hacer para tratar de humanizar todo esto, porque definitivamente no podemos quedarnos sencillamente, como dice Gaby, con lo que nos dan de lineamientos, con lo que nos dan de normas, de prohibiciones y todas esas cosas. Gaby, le agradezco nuevamente, muchísimas gracias por estas excelentes reflexiones y por todo lo que nos da como para nosotros seguir aprendiendo y seguirnos motivando. Y pues no me queda más desde lo personal desearles mucha suerte, que ojalá no tengan ese otro pico que ustedes están pensando que van a tener. Y pues estaremos buscándolo, porque pues nosotros hasta ahora, como le digo, empezamos la cuesta y se nos vienen tiempos bastante difíciles, pero creo que lo más importante es tener en cuenta todo esto que usted nos acaba de mencionar, qué es lo que va a hacer, que esto se lleva a ver. Muchas gracias, Gaby, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Y gracias. Gracias, Jairo, por las preguntas, conversación con Gaby. Le doy la palabra al señor decano, al doctor Ricardo Navarro. Pues muy buenos días, Gaby, es espectacular la presentación que hace de llamarnos otra vez a ser como lo que debemos ser, por encima de todos, seres humanos integrales, y todo paciente que tratemos no solamente en la unidad de cuidado intensivo, sino en cualquier parte, a nuestra familia, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, siempre tratarlos con mucha humanización. Ahí está la clave yo creo que la clave de ser uno un verdadero ser humano, sí, noble, bueno, como debe ser. Yo creo lo que dice Jairo, que la pandemia nos ha traído, pues, como todo, cosas malas, pero también cosas buenas, nos ha integrado, nos ha vuelto más sensibles, nos ha unido más en familia,
Y bueno, aquí estamos, una cantidad de personas muy interesadas en ser mejores y queremos, al comienzo dijo Gaby que de pronto estaban acá porque no tenían otras cosas mejor que hacer. No, esto es muy bueno, esto es excelente haber podido escucharte, haber podido escuchar todos los opiniones de los que estamos en el chat. Muchas gracias, doctor Roberto Amador, muchas gracias, Jairo, quien es un adalid nuestro ahí en la unidad de cuidado intensivo, la decanatura, la Facultad de Medicina, todos nuestros profesores están muy interesados y yo lo único que le quería decir o preguntar a Gaby ya para cerrar, ¿cuánto tiempo tomó esto, Gaby, en llegar hasta donde están ustedes, que ya se sienten como que ya el grupo está fuerte en la humanización? ¿Cuánto tiempo les tomó? Nosotros vamos en ese camino, creemos que ha sido, pues como usted dice, se requieren además de recursos humanos, recursos económicos, pero nosotros vamos por buen camino, tenemos que solidificarlo más. ¿Cuánto les tomó a ustedes, Gaby? Muchas gracias de nuevo, un abrazo. Un abrazo, señor decano. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un auténtico placer, como siempre Bueno, iba a decir que voy a Colombia, pero esta vez ha sido un viaje virtual, ¿no? Pero bueno, también está bueno y siempre a los de la humanización lo que nos gusta es abrazarnos, así que dense todos por abrazados, aunque alguna vez espero que tengamos la oportunidad de hacerlo en persona. Bueno, el proyecto nació en febrero de 2014 y yo siempre digo que todos nos estamos cocinando, ¿no? Poco a poco, a fuego lento. En España yo creo que hemos cambiado la manera de hacer las cosas en todo el país. En España hay unas 300 unidades de terapia intensiva. Ahora mismo yo diría que 3/4 partes están implementando acciones de humanización. Hay gente que hace algunas cosas mejor, hay otras gentes que hace otras cosas mejor. Y bueno, poco a poco, claro, tengan en cuenta que es cambiar la cultura de las terapias intensivas, que eran esos lugares como castillos cerrados, que llevaban 50 años haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Y lo que ha hecho el proyecto UCI básicamente ha sido cambiar las reglas del juego, ¿no? Y poner a las personas dentro, a los pacientes en el centro y a las familias dentro, ¿no? Y eso hay muchos profesionales que generan muchas resistencias con eso, ¿no? Y para eso la clave fundamental es medir todo lo que se hace. Y eso lo sabe bien Roberto, lo hemos estado hablando en muchas ocasiones. Hay que investigar y hay que publicar resultados científicos para que la gente que es más escéptica crea en la bondad de la humanización. Eso es fundamental y, bueno, ustedes son una facultad, así que está claro que la rama investigadora la tienen que desarrollar casi por necesidad, básicamente. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby, por tus palabras, por habernos acompañado. Quisiera entonces hacer unas palabras finales para cerrar esta sesión. Muy, muy amable. Muchos saludos a Ruth y a todo el grupo de HUCI en España, que ha sido un gran ejemplo para todos nosotros en América y o Iberoamérica. Compartimos contigo en Valencia las experiencias de la humanización como un todo, desde la academia, el trato con el paciente y los profesionales. Entonces quisiera tomar unos puntos para el cierre de lo que tú nos has dicho. Hemos tenido muy claro que las UCI son espacios de vida gracias al mejor trato, que humanizar es lo humano, pero es vivir humanamente, no en serie, sino en serio, y es la búsqueda de la dignidad profesional y de todo ser humano. Otro mensaje tuyo es: el tesoro está dentro, es la base de la resiliencia, es reencontrarse a sí mismo, es tener en cuenta el trabajo interprofesional, la espiritualidad, la herida emocional, la palabra. Y cuando tú comenzaste, hablaste de Picasso cuando dijo que él habla de la acción como la clave fundamental de cualquier éxito. Y creo que dos mensajes muy importantes de acción son: uno, el apoyo psicológico de los cuidadores. Es muy importante en este momento, Jairo lo está reflejando en sus preguntas, en sus comentarios y tu experiencia como paciente también. Segundo, que definitivamente necesitamos un cambio total, que es humanizar la salud desde la academia, desde la decisión política.
necesita un cambio de modelo de gestión. No somos héroes sino víctimas, decías tú. Antes de COVID, ya tú desde el 2004 venías trabajando en esto, nosotros también, y es crear una cultura. Las culturas a veces se necesitan tiempo para cambiar la forma de pensar, pero algo positivo de esta pandemia es que tenemos que pensar más rápido porque esto es en un tren bala y no en un bucecito. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y ya quiero contarles a los asistentes y a los profesores que además de eso que hemos hecho, no quiero cerrar esta reunión sin comentarles que la universidad viene liderando el concepto de humanización para la academia, los pacientes y los profesionales, como lo ha dicho nuestro vicedecano y el decano, que las estrategias tienen incluido asignaturas. Lo que esperamos es el compromiso profesional, docente y de estudiantes de construir la cultura y como les decíamos, estamos en un tren bala y entonces va a ser más rápido. Alrededor de estas experiencias y con el concurso de todas las escuelas y facultades de salud, se han venido creando además capacidades fast track de cuidado crítico, programas como teleacompañamiento a las UCIs del Amazonas, o sea, zonas distantes de la capital que necesitan ese apoyo con teleucis, y fuera de eso estamos con programas implementando programas de telerehabilitación con las grandes secuelas respiratorias, neurológicas y mentales de los pacientes, que Gaby nos ha comentado. Entonces, ya finalizando, un abrazo grande con H, a Gaby. Sí, señor, gracias por esa bendita locura. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en la sesión. Mañana, por ser festivo, haremos un receso para retomar nuestra programación el martes 21 de julio a las 6 de la tarde con la conferencia Tabúes frente a la muerte, preparación emocional para afrontar pérdidas inesperadas, con la profesora Magnolia Ballesteros del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas. A todos les deseamos una feliz tarde. Mil gracias, Jairo, el profe Ricardo, el profesor Fernando y todo el grupo técnico y de divulgación y ingenieros que estuvieron detrás de esta presentación para que tuviera un éxito como tal. Pues, mil gracias, saludos de nuevo, Gaby, muy amable el haber participado y compartido con nosotros. Cuidaron mucho. Sí, gracias, lo mismo a ustedes, que todavía no, creo que te va a tocar hacer varios libros porque este no es el último capítulo, ¿cierto? No parece, no parece. Sí, tienes la suerte que eres un gran escritor. Bueno, a ver si llega a Colombia en papel, que siempre hay mucha gente muy romántica que prefiere leerlo en papel. Y, claro. Es que no es como de momento se puede leer en otro formato, en Kindle. El Kindle, sí, en EPUB. Es muy interesante el libro. Vale la pena. Algunos lloran, ¿cierto? Bueno, algunos ríen y lloran. Sí, está pensado para que haya una montaña ahí de emociones. Sí, sí. Mil gracias, Gaby. Muy querido. Muy amables. Un abrazo, compañeros. Gracias. Bueno, buen día. Hasta luego. Chao.